Bien, jóvenes, estamos iniciando la sesión. Vamos a continuar entonces hablando de lo que es el presupuesto de capital, específicamente de lo que es proyecto de inversión. Entonces hemos hecho una pequeña introducción a lo que es un proyecto de inversión. ¿Cuál es el proceso para poder evaluar un proyecto de inversión? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen en nuestro libro de Excel. ¿Cuál era nuestro proceso para poder evaluar un proyecto de inversión? ¿Cuál era el proceso para evaluar el proyecto de inversión? Que primero tenemos que determinar el horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de evaluación del proyecto. Entonces, vamos a partir por aquí. ¿Pueden ver el libro de Excel? Sí. Perfecto. Pero ahora es la que no puedo escribir. No sé qué pasó. Formato blanco es lo que me sale. Un momento. Ok, ahora sí. Entonces, para poder evaluar un proyecto de inversión o para el proceso de evaluar un proyecto de inversión, lo que primero tenemos que hacer es determinar el horizonte de evaluación del proyecto. Este horizonte de evaluación del proyecto va a depender primeramente del tamaño de la inversión. Con cuánto capital contamos para poder invertir. Por cuánto tiempo no vamos a requerir este capital. Y también de acuerdo al ciclo del proyecto. Y entre otras variables que también habíamos mencionado, por ejemplo, el periodo de gobierno para el país que estamos evaluando. ¿Okay? Entonces, según a ello, tenemos que determinar el horizonte de evaluación del proyecto. Entonces, por aquí tenemos el horizonte del proyecto. Ahí está. ¿Qué contiene este horizonte de evaluación del proyecto? El primer componente del flujo de caja, que está en este horizonte de tiempo, es la inversión inicial. La inversión inicial. ¿Qué era una inversión? Un desembolso de capital o una inmovilización de recursos con la expectativa de que se recupere y nos genere una rentabilidad a lo largo del periodo de evaluación. Y esta inversión, este flujo de inversión, estaba compuesto ¿por qué? 3 elementos, ¿no? Que conformaban el flujo de inversión. ¿Cuál era? La inversión fija. Y la inversión fija estaba sujeta ¿a qué? Son inversiones en activos fijos. Y estos están sujetos a depreciación, excepto el
Terreno. Terreno, muy bien. Excepto el terreno. Entonces, las inversiones fijas son los bienes tangibles. Son los activos fijos que están sujetas a depreciación. El otro elemento importante del flujo de inversión, de la inversión, era la inversión diferida. Son los bienes intangibles, son las erogaciones de recursos preoperativos que son necesarios para dar inicio. ¿Y esto estaba sujeto a qué? A amortización. Sujetos a amortización. Para convertirse en gasto al pasar los periodos. ¿Y cuál era el otro componente de la inversión? El capital de trabajo. ¿Qué era el capital de trabajo? Los recursos que necesita la empresa para sus operaciones a corto plazo. Muy bien. Son los recursos que se requieren para dar inicio al primer ciclo del proyecto. Y así esto va a permanecer a lo largo del proyecto. Muy bien, entonces ahí tenemos los tres componentes principales de la inversión. Una vez ya conocido el tamaño de la inversión y su estructura de la inversión, ahora viene la etapa de la ejecución, es decir, la implementación de la inversión, donde ya va a empezar a hacer la operación de es decir, la parte operativa, va a empezar a producir los bienes y servicios. Y por la operación del negocio va a empezar a generar ingresos de efectivo y va a empezar a generar egresos de efectivo. Entonces va a empezar a generar los flujos operativos. Entonces aquí vamos a tener el flujo de caja del periodo 1. ¿Qué era el flujo de caja operativo? La diferencia entre los ingresos y egresos de efectivo por la operación del negocio. Flujo de caja 1, el flujo de caja del periodo 2, el flujo de caja del periodo 3, el flujo de caja del periodo N-1, depende del horizonte de evaluación del proyecto, y el flujo de caja N. Ahora, este último flujo de caja del último periodo, habíamos dicho que siempre va a ser mucho más grande que los otros flujos. Sencillamente porque este último flujo estaba contemplado. ¿Por qué? Por el valor terminal. El valor terminal. ¿Qué es el valor valor terminal? Es el valor de liquidación, ¿no? El valor terminal es el valor de liquidación. Entonces vamos a ponerlo por aquí.
es el valor de liquidación. Valor de liquidación del proyecto. Y hemos dicho que este valor de liquidación se puede obtener de dos maneras. Voy a poner así, valor de liquidación, abreviado. Estamos, valor de liquidación del proyecto. Y este valor de liquidación hemos dicho que se puede obtener de dos maneras. ¿Cuáles son? Mediante el valor de salvamento, ¿no? Valor de salvamento del proyecto. Y mediante el valor de continuación de operaciones, que normalmente este último es utilizado para hacer valoración de piezas. ¿Okay? Entonces, nuestro objetivo en sí, para una evaluación de proyecto, es primero calcular este famoso que se llama flujo de caja. Flujo de caja, ¿no? El flujo de caja. En este flujo de caja va a estar contemplado todo lo que es el flujo de inversión, flujo de operación, flujo de financiamiento y el valor terminal. Una vez que tengamos este flujo de caja elaborado, ese es nuestro primer trabajo. Una vez elaborado este flujo de caja, ya vamos a poder utilizar los indicadores de evaluación. Los indicadores de evaluación, es decir, una vez construido nuestro flujo de caja, ahora vamos a utilizar los indicadores de evaluación. Entonces, indicadores de evaluación. Los indicadores financieros de evaluación. Entonces, el primer trabajo es construir el famoso flujo de caja. Y luego, recién aplicamos los indicadores de evaluación. Dentro de los indicadores de evaluación, ¿qué indicador vamos a tener? ¿Alguien recuerda? El valor actual neto. El famoso TIR. PAN. Vamos a tener la TIR. Muy bien, vamos a tener la TIR. ¿Qué otro indicador? Dicen la TIR M igual se utiliza en vez de la TIR o aparte. La TIR M es una versión mejorada de la TIR normal. Que lo vamos a ver en la práctica el por qué. ¿Estamos? Entonces podemos también utilizar la TIR M. La TIR M prácticamente subsana algunos inconvenientes que tiene la TIR normal. ¿Okay? Toma en cuenta la tasa de descuento, creo, ¿no? Toma en cuenta la tasa de descuento, que es la rentabilidad mínima que exigen los inversionistas, y el costo del financiamiento. ¿Okay? Luego, tenemos también otro indicador que lo vamos a ver, es el índice de Rentabilidad. rentabilidad, es un indicador de eficiencia. Y finalmente, no menos importante, vamos a ver el periodo de recuperación de la inversión, el famoso PRI. Y el PRI descontado. Es decir, una versión mejorada también del periodo de la recuperación. Entonces, ahora nos toca estudiar de aquí en adelante cada uno de estos indicadores. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el criterio de decisión de cada uno de ellos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que tienen cada uno de ellos? Ese es nuestro trabajo.
Entonces, en conclusión, para evaluar un proyecto de inversión, primero tenemos que construir un flujo de caja, donde ese flujo de caja va a comprender la inversión, el flujo de operación, el flujo de financiamiento y el valor terminal. Hecho ese desarrollo, recién estamos en condiciones de utilizar los indicadores para tomar la decisión, si aceptar o rechazar el proyecto de inversión. ¿Estamos? Ese es nuestro trabajito. Ahora, si ustedes gustan, saquen un screen esto y mándenlo al grupo para que lo tengan todos. Con ello, vamos a volver a nuestra presentación. Entonces, ya sabemos cuál es el proceso para evaluar un proyecto de inversión. Primero, construir el flujo de caja. Y aquí tenemos, una vez construido el flujo de caja, tenemos los indicadores de evaluación. Tenemos indicadores para evaluar una gestión financiera, que ya ustedes lo han visto en el módulo 1. Que son la rentabilidad sobre la inversión, la rentabilidad sobre la inversión promedio, la rentabilidad sobre los activos, la rentabilidad sobre el patrimonio, que sería el ROE, ¿no? Que sería el ROE. ¿Qué más han visto? Han visto, por ejemplo, EVA, ¿no? Otro indicador para evaluar una gestión, para ver si está generando valor o no para los accionistas. ¿Okay? Entonces ahí tenemos indicadores para evaluar una gestión financiera, es decir, para una empresa que ya está en el mercado haciendo sus operaciones. Nosotros vamos a ir a esta segunda parte de los indicadores. Es decir, vamos a evaluar proyectos de inversión nuevos. Ese va a ser nuestro trabajo. Y para evaluar proyectos de inversión nuevos, o de reemplazo, o de expansión, o de renovación, porque son a realizar a futuro, no es que ya están realizados, se va a realizar. Para ello vamos a utilizar estos otros indicadores. Los indicadores de periodo de recuperación de la inversión, que son el payback, ¿no? Sin descontar y descontado. Vamos a utilizar el BAM, la TIR-M, el índice rentable. Entonces, esos son nuestros trabajitos ahora de aquí en adelante. Primero lo que vamos a hacer es conocer cada uno de estos indicadores. Luego, una vez conocido, recién vamos a poder aplicar a un caso. ¿Les parece? Entonces, primero vamos a ver en qué consiste cada uno de estos indicadores. Entonces, vamos a dar inicio a lo que son los indicadores de evaluación. Aquí le he tratado de clasificar estos indicadores en la forma de lo que miden. Tenemos indicadores de generación de valor, que es el valor actual neto. Es el valor del proyecto después de descontar las inversiones necesarias para su realización. Tenemos indicadores de generación de rentabilidad, que es la tasa interna de retorno, es la tasa que vuelve a que el BAN sea igual a 0. Tenemos otro indicador de generación de rentabilidad, que es la tasa interna modificada. Tenemos también otro indicador de eficiencia, que es el índice de rentabilidad. Entonces vamos a ir viendo
cada uno de estos indicadores, ¿no? Y finalmente vamos a concluir con el periodo de recuperación de la inversión. Entonces vamos a ir con el primer indicador, que es el de generación de valor, el valor actual neto. El valor actual neto nos mide el beneficio económico de un proyecto dado sus flujos de caja y su tasa de descuento. Es decir, el flujo de caja es igual a los flujos de caja futuros que genera el proyecto descontados a la tasa de descuento menos la inversión inicial. Aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo el BAN se calcula de manera manual. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos dice que el BAN es el flujo de caja que genera el proyecto descontados. Para descontar el flujo de caja hay que dividir entre el factor financiero. Descontados a una tasa de descuento. Aquí está la tasa de descuento. Descontados a una tasa de descuento. De acuerdo al periodo en que se encuentra en cada flujo. Y restados la inversión. Ese es el BAN. El BAN nos mide el remanente que queda después de haber cubierto la inversión, los costos y gastos y el costo de oportunidad, que es la tasa de descuento. Entonces, ¿qué nos mide el BAN? El remanente que genera el proyecto después de haber cubierto costos, gastos, costo de oportunidad y la inversión inicial. Aquí está el proceso de calcular el BAN. Descontamos, dice, los flujos de caja. Descontamos los flujos de caja. Flujo de caja del periodo 1. Descontamos el flujo de caja del periodo 2. Descontamos el flujo de caja del periodo 3. Y descontamos el flujo de caja del periodo N. Así sucesivamente. Descontamos con una tasa de descuento. Entonces, al descontar, al dividir este flujo de caja entre el factor financiero, todos estos flujos se van a encontrar en el momento 0. Es decir, en el día de hoy. En el día de hoy. Por lo tanto, estos serían los flujos de caja descontados. Estos serían los flujos de caja descontados. Entonces vamos a poner por aquí. Estos son los flujos caja descontado. Es el flujo de caja descontado. Es el flujo de caja descontado. A este flujo de caja descontado lo tengo que restar la inversión inicial. La inversión inicial. Ustedes ven que la inversión inicial está con signo negativo. ¿Por qué está con signo negativo? Es un egreso. Porque es un desembolso de capital. Entonces, si nosotros hacemos la suma de los flujos de caja descontado menos la inversión inicial, tenemos lo que estamos buscando. El primer indicador. El BAN.
Ese es el proceso de cómo calcular el valor actual neto. El remanente que nos estaría generando el proyecto. Ese resultado del BAM podría ser negativo, puede ser positivo, o puede ser igual a cero. Enseguida vamos a ver qué significa cuando es mayor a cero, cuando es menor a cero, o cuando es igual a cero. Continuamos entonces. Aquí nosotros podemos verlo en un esquema. ¿En qué consiste el valor actual neto? Hemos dicho que el BAM es el remanente. El remanente. ¿Después de qué? Después de haber cubierto la inversión. Después de haber cubierto el costo del dinero, que es la tasa de descuento. Entonces, el BAM es el remanente después de haber cubierto inversión y costo de oportunidad. Ese es el BAM. Ese remanente, si cubrió toda la inversión y el costo de oportunidad, posiblemente sea positivo. Si el remanente es negativo, significa que posiblemente no haya cubierto la inversión ni el costo del dinero. O cubrió la inversión y no el costo del dinero. Y si ese remanente, es decir, si el BAM es igual a cero, entonces ha cubierto la inversión, ha cubierto el costo de dinero, pero no ha generado un remanente. Cubrió todo, pero no hay un remanente, no hay un adicional. Entonces el BAM puede asumir cualquiera de los tres valores. Positivo, puede tener un resultado negativo o un resultado igual a cero. Sigamos viendo. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplito muy sencillo. Fíjense que por aquí tenemos un flujo donde mi inversión es de 100 y esa inversión generó un flujo de 150. La inversión está en el día de hoy, ¿cierto? Hoy en el periodo 0. Y el flujo está en el periodo N. En el periodo N. Entonces, si usted resta el flujo menos la inversión, tiene una diferencia de ¿cuánto? De 100. De 100. 150 es lo que generó la inversión. Y si a esos 150 lo resto la inversión, tenemos un adicional de 50. Pero esos 50 no me sirve para tomar decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué no me sirve para tomar decisiones? Simplemente por el factor tiempo. Estos 100 se encuentran en el día de hoy. Estos 100 están en el día de hoy. Y los 150 están de aquí a un año. Entonces yo no puedo comparar un dinero que se encuentra hoy con un dinero que se encuentra de aquí a un año. Voy a poner que N es un año. No podemos comparar. Sencillamente por el factor tiempo. Por matemática financiera. Por el valor del dinero en el tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular el valor equivalente de estos 150 al día de hoy. Tengo que calcular el valor equivalente de estos 150, pero al día de hoy. Tengo que calcular cuál es su valor equivalente de estos 150 al día de hoy. Para calcular eso, necesito una tasa de descuento.
ya sabemos calcular nosotros una tasa. Vamos a asumir que como tasa de descuento va a ser una tasa del 10%. Eso ya no es problema de discusión porque ya sabemos cómo calcular, ¿no? Sabemos calcular el costo de capital, que podría ser utilizado como tasa de descuento. Sabemos calcular el costo del capital propio, también que se puede utilizar como tasa de descuento. Va a depender del tipo de flujo que estoy evaluando para saber qué tasa utilizar. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que nuestra tasa de descuento es del 10%. Entonces, como no puedo comparar esto 100 con 150 porque no están en el mismo momento, porque están en diferentes momentos, entonces, ¿qué toca? Lo que yo quiero evaluar mi proyecto es al día de hoy. Quiero evaluar mi proyecto al día de hoy. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que traer esos 150 al día de hoy. Tengo que traerlo al día de hoy estos 150. Y para ello necesito una tasa de descuento que es en este caso del 10%. Entonces, dice aquí, el valor actual neto es igual, dice, al valor actual del ingreso, es decir, al valor actual del flujo. ¿Cómo lo calculamos el valor actual? Lo dividimos entre el factor financiero. Fíjense, los 150 que está aquí, los estamos dividiendo entre el factor financiero. Lo estamos dividiendo entre el factor financiero. A eso recién lo voy a restar los 100. Recién lo voy a restar. Esos 100 no necesito actualizar. ¿Por qué? Porque ya está en el día de hoy. Ya lo tenemos en el día de hoy estos 100. Entonces no necesito actualizar. Por lo tanto, reemplazando el factor financiero con la tasa de descuento del 10%, fíjense que vamos a tener. Entonces, valor presente neto o valor actual neto va a ser igual 150 dividido entre 1 más la tasa de descuento elevado al periodo 1. ¿Por qué periodo 1? Porque se encuentra de aquí a un año. Si este flujo se encontraba de aquí a 2 años, tendría que actualizar por 2 años, ¿no? En este caso, n vale igual a 1. Entonces, ahí reemplazamos. Si usted hace operación matemática, 150 dividido entre 1 más 0,1 elevado a 1 menos los 100, vamos a tener un resultado de 36.36. Ya no 50 como nos estaban diciendo aquí. Esos 50 traídos al día de hoy equivale a 36.36 dólares. Entonces podemos decir que este proyecto de inversión me está generando un remanente en términos de hoy, porque estamos evaluando al día de hoy, de 36.36 dólares. ¿Después de qué? Después de haber cubierto la inversión. Después de haber cubierto la inversión que era de 100 dólares, ¿no ve? Eso era la inversión de 100 dólares. El costo del dinero, la tasa de descuento era 10%. 10% de 100, ¿cuánto es? La tasa era 10%. Entonces, fíjense, el 10% de 100 me va a dar 10 dólares, ¿no? Entonces, mi costo del dinero es 10 dólares. ¿Cuánto me quedó? Un remanente de 40. Porque ¿cuánto era mi flujo? Mi flujo era de 150. Mi flujo era de 150. Mi flujo era de 150. Entonces, fíjense, con esos 150, con estos 150 estoy cubriendo 100, me quedaría 50. Me quedaría 50. Con esos 50 estoy cubriendo 10. Me quedarían 40 de remanente.
40 de remanente. Pero esos 40 no están en el día de hoy. Vuelvo a repetir, están de aquí a un año. Estoy comparando una inversión que se encuentra en el año 1 y un flujo que se encuentra en el año, perdón, una inversión que se encuentra en el año 0 y un flujo que se encuentra en el año 1. Entonces no podemos comparar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esos 40 los tengo que actualizar a mi tasa de descuento, porque ese es el costo de oportunidad de mi dinero. Entonces esos 40 los dividimos entre 1 más la tasa de descuento, me dan los mismos 36 que acabamos de calcular anteriormente. Entonces podemos decir, esta inversión genera un remanente en términos de hoy de $36.36. Por lo tanto, está generando valor para la empresa. De alguien en la empresa, de los accionistas. Entonces está generando valor para los accionistas. Entonces, el valor actual neto, el VAN, es el remanente que me está generando el proyecto después de cubrir inversión y costo de oportunidad del dinero. Si esto fueran nuestros resultados, ya esto me sirve para tomar una decisión. Invertir, aceptar la inversión o rechazar la inversión. ¿Qué creen ustedes? ¿Aceptamos o rechazamos la inversión con esos resultados? Vamos. Aceptamos, ¿no? Porque mi remanente es positivo. Porque estoy recuperando la inversión y estamos cubriendo el costo del dinero. Aún así, todavía me queda un remanente de 36.36 en términos de hoy. Por lo tanto, el proyecto se debe aceptar. Entonces, el criterio de decisión para aceptar un proyecto de inversión, el VAN tiene que ser mayor a 0. Tiene que ser mayor a 0. Entonces, aquí está el criterio de decisión. Si el VAN es menor a 0, si ese resultado hubiera sido menor que 0, significaría que el proyecto no justifica desde el punto de vista financiero, porque la inversión no estaría siendo cubierta, es decir, no estaría recuperando la inversión, menos el costo de capital. Por consiguiente, el proyecto se rechaza. Si volvemos hacia atrás, ¿qué pasa? Me dice si este flujo fuera de de 105. Fíjese, con esos 105 voy a cubrir la inversión de 100. Perfecto, la inversión está cubierta. ¿Cuánto me queda? 105 menos 100. 5. 5. Con esos 5 estaría cubriendo el costo del dinero que es de 10. ¿Estaría cubriendo o no? No. No. No estaría cubriendo. ¿Cuánto me faltaría por cubrir? 5. 5 me faltaría por cubrir. Entonces tengo un 5 negativo. Y si ese 5 lo traigo en términos de hoy, posiblemente sea un 3 punto tanto negativo. Entonces está generando un remanente negativo. Entonces usted invertiría en un proyecto que sí le recuperó la inversión, pero no le cubrió el costo del dinero, su costo de oportunidad. ¿Invertiría en ese proyecto? No. No. Para eso voy y compro bonos que me está ofreciendo el Estado. ¿No ve? Con ese capital de 100. Voy y compro bonos. Entonces, cuando el VAN es menor a 0, se rechaza el proyecto. ¿Por qué? En este caso específico no está cubriendo el costo del dinero, solamente estaría cubriendo la inversión. Pero ¿qué pasa si este flujo fuera de
de 90. ¿Qué pasa si ese flujo fuera 90? Si fuera 90, fíjese, no estaría cubriendo ni la inversión, mucho menos el costo del dinero. Tendría un negativo de ¿cuánto? De un flujo de negativo de menos 20. Porque me falta cubrir $10 de la inversión y los $10 del costo del dinero. Entonces este proyecto no va. Se rechaza esta alternativa de proyecto. ¿Queda claro? Entonces cuando el VAN es menor a 0, se rechaza el proyecto. Sigamos jugando. Hemos dicho que el VAN también podría asumir un valor de 0. ¿Qué pasa si este proyecto me estaría generando un flujo de $110? Con esos $100, perdón, con esos $110 de flujo que me está generando este proyecto, estoy cubriendo la inversión de 100. Me queda un remanente, pero ¿me sobra cuánto? 10. 10. Con esos 10 voy y cubro el costo del dinero. ¿Y cuánto me estaría quedando de remanente? 0. 0 me quedaría de remanente. Me quedaría 0 de remanente. Entonces la pregunta sería, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto? Recuperas tu inversión, te cubre el costo del dinero, pero no hay remanente. Dicen, si no hay remanente, entonces no hay ganancia. ¿Qué sería el costo del dinero? ¿Eso quiere decir? ¿Qué sería el costo del dinero? El costo del dinero es la rentabilidad mínima, no se olviden, ¿no? La rentabilidad mínima es 10 por mi inversión. Es decir, el 10%. Esa es mi rentabilidad mínima que yo debo exigir al inversionista. Eso 10% significa 10. Entonces se está cubriendo la rentabilidad mínima. Pero no me está generando un adicional. Entonces eso va a depender ya del perfil del inversionista. Es decir, puedes aceptar o rechazar el proyecto. Si te está cumpliendo con tu primer objetivo, que era obtener una rentabilidad mínima del 10%, lo está haciendo el proyecto. Pero no te está generando un plus, un adicional. El riesgo es latente. ¿A ver? Entonces alguien dice, yo sí invierto en el proyecto porque yo exigí mínimamente 10%. Por lo tanto, me está cumpliendo el proyecto. Entonces, acepto. Otro dirá, no. No acepto. Porque yo exijo mínimamente 10%, me lo está cumpliendo. Pero yo quiero algo más. Exijo más por mi inversión. Y aquí ya tendríamos que hablar de otro tema. ¿Qué pasa si en el transcurso de la ejecución del proyecto cambian las situaciones? Cambia el mercado, cambian los precios, cambian las cantidades. Entonces posiblemente pueda llegar a tener un VAN negativo. Entonces, mucho es el riesgo que estoy asumiendo. Por lo tanto, no acepto. Entonces, eso va a depender del perfil de inversión. ¿Ok? Entonces, para tomar una decisión profunda, hay que hacer otros análisis más que vienen posteriormente a este módulo. De eso se trata el otro módulo, que es de modelación financiera. ¿Qué pasa si? Me voy preguntando, me voy haciendo interrogante. ¿Qué pasa si cambia el precio? ¿Qué pasa si cambia la cantidad producida y vendida? ¿Qué pasa si sube el costo de la mano de obra?
¿no? Entonces me puedo ir preguntando un montón de interrogantes y tengo que ir planteando escenarios con toda esa interrogante. ¿Qué pasa si me suben la tasa de interés de las deudas bancarias, etcétera, etcétera? Un montón de cosas que puede cambiar de un mercado. ¿Okay? Entonces, ese es el criterio de decisión del banco. Cuando es menor a 0, rechazamos el proyecto. Cuando es igual a 0, es indiferente. Justamente así dice la teoría, ¿no? Es indiferente. Entonces va a depender del inversionista, sea aceptar o rechazar. Obviamente, para tomar una decisión tiene que hacer un análisis profundo. Y si el BAN es mayor a 0, pues aceptamos. Porque nos está cubriendo nuestra inversión, nos está cubriendo mi rentabilidad mínima, que es el costo del dinero, y además me está dando un adicional, un valor remanente. ¿Estamos? ¿Se entiende este primer indicador que es el BAN? Sí, se entiende. Sí, licenciado. Perfecto. Ahora vamos a ir a la parte operativa. ¿Cómo se calcula? Ya hemos visto, pero ahora vamos a hacer con ejercicio. Entonces, para ello, vamos a salir de aquí y nos vamos a ir a nuestro libro de Excel. ¿Cómo ahora es el cálculo con varios flujos? Hemos hecho con un solo periódico, ¿no? Una inversión y un flujo. Pero ahora vamos a ver cómo es cuando ya el proyecto me genera N flujos. Entonces vamos a presentar un ejemplo. Vamos a asumir un horizonte de tiempo de 5 años. Un horizonte de 5 años. Entonces vamos a poner por aquí detalle. Año 0 hasta el año 5. Un poquito más grande. Aquí está. Le echamos un poquito de maquillaje. Ahí está. Entonces, ya saben cuál es el proceso para poder evaluar. Primero, elaborar un flujo de caja. Ahora se los voy a dar ya elaborados. Después vamos a ya empezar a elaborar ese flujo de caja. Por ahora me interesa la aplicación de los indicadores de evaluación. Entonces, tenemos que llegar a este flujo, que ya en este caso se les voy a dar. Entonces, vamos a asumir que usted por esta inversión pagaría un valor de 1,500. Entonces, este va a ser mi flujo de caja. Vamos a ponerlo aquí. Flujo de caja. Vamos a asumir que usted pagó por esta inversión, es decir, se ha requerido un monto de inversión de 1,500. Hemos dicho que las inversiones siempre son negativas. ¿Por qué? Porque son desembolsos, ¿no es cierto? Son salidas de efectivo. Entonces, eso también ustedes tienen que ir contemplando bien. Entonces, todo lo que es con negativo, lo voy a cambiar el formato y le voy a decir que me ponga, no sé si el signo negativo también. Sí, podríamos hacer para que sea más identificativo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, mi inversión va a ser de 1,500. Esta inversión me va a generar los siguientes flujos futuros. El año 1 me va a generar un flujo de 100. El año 2 me va a generar un flujo de 200. 300 el año 3. 400 el año 4. Y 500 el año 5. Y vamos a asumir que el costo del dinero de esta inversión va a ser el 6%.
Para poder evaluar un proyecto de inversión mediante el indicador BAN, necesitamos una tasa de descuento. Entonces vamos a asumir que es del 6%. Entonces lo vamos a poner por aquí la tasa de descuento. Tasa de descuento. Descuento 6%. Ahí está. Ese va a ser mi costo del dinero, 6%. Ahí está. Entonces lo que voy a hacer ahora es calcular el BAN. Voy a calcular el BAN. El BAN se mide en términos monetarios, como hemos visto, ¿no ve? Es el remanente que genera el proyecto después de cubrir inversión y costo del dinero. Entonces, esto va a estar expresado en dólares. Va a estar expresado en dólares. ¿Cómo se calcula? ¿Recuerdan? Se actualiza los flujos al día de hoy. ¿A ver? Se actualiza los periodos al día de hoy. Actualizamos estos flujos al día de hoy. Es decir, todos los flujos futuros que genera el proyecto los tengo que actualizar al día de hoy a una tasa de descuento. Y para calcular el BAN lo tengo que sumar. Todo el flujo de caja descontado y restarlo la inversión inicial. Ese es el valor del BAN. Si ustedes quieren hacerlo manualmente, lo pueden hacer. No hay ningún problema. Pero a estas alturas ya no. Pero lo vamos a hacer aquí para simplemente ver cómo se podría hacer manualmente. Entonces, manualmente nos dice que el valor actual neto es igual menos la inversión inicial más los flujos de cajas descontados. 3, 4, 5. Entonces, menos el flujo de caja descontado. Flujo de caja 1. Flujo de caja 2. Flujo de caja 3. Flujo de caja 4. Y flujo de caja 5. Los vamos a descontar a una tasa de descuento. Es decir, vamos a dividir entre el factor financiero. Ahí está. Entonces, 1 más la tasa de descuento. ¿Cuánto es la tasa de descuento? Vamos a ponerlo aquí. 1 más la tasa de descuento. 1 más la tasa de descuento. 1 más la tasa de descuento. Y como cada uno de estos flujos se encuentra en periodos diferentes, entonces esto está en el año 1, elevo a 1. Esto está en el año 2, elevo al cuadrado. Esto está en el año 3, elevo al cubo, elevo a la cuarta y elevo a la 5, porque se encuentra de aquí a 5 años. Lo que me toca de aquí en adelante es simplemente reemplazar. Entonces digo, ¿cuánto es mi inversión? Mi inversión es de 1,500. 500. El primer flujo que genera el proyecto en el año 1 es de 100. 200. 300. 400 y 500.
Entonces estos los tengo que dividir entre el factor financiero, que es 1, más la tasa de descuento, que es 0.10. 0.10. 06, ingeniero. Ah, 0.6. Muy bien, gracias. 0.6. Sigo con el anterior ejemplo, ¿no? 0,06. 0,06. 0,06. Listo. Agarro una calculadora y me va a dar un resultado. No sé cuál va a ser el resultado. Voy a imaginar que va a ser un número cualquiera. ¿Ok? Lo voy a poner ahí. Agarren calculadora, hagan esa operación. Pero, como nosotros tenemos la opción de poder utilizar una función y que me facilite esta operación, entonces digo, primero voy a calcular el valor actual de los flujos. Es decir, primero voy a calcular esto. Voy a calcular esto primero. Voy a actualizar los flujos. Entonces, para ello voy a utilizar una función que se llama BNA. Dice tasa. ¿La tasa cuánto es? 6%. 6%. Entonces colocamos igual, o punto y coma, mejor dicho. Ahora me pide valor 1. Valor 1 son los flujos que genera el proyecto. Entonces voy a agarrar los flujos que está generando, que están en el futuro. Los flujos que están en el futuro son a partir del año 1 hasta el año 5. Entonces, fíjense que el flujo de caja descontado al día de hoy es de 1.214. Es decir, si ustedes hacen operación matemática por partes, como dice el descuartizador, tenemos 1.500 de inversión y tenemos un flujo de caja descontado de 1.214.69. Ahí está. Ese es el flujo de caja descontado, 1.214. Ese es lo que está generando el proyecto, un flujo de caja descontado al día de hoy de 1.214. Ahora lo que tengo que hacer es la operación, suma y resta. Si hago la operación de suma y resta, ¿cuánto tendría? 285.31. 285.31. 285.31. Muy bien. Entonces digo, a este flujo de caja descontado lo tengo que restar la inversión. ¿Estamos? Lo tengo que restar. Pero si yo hago esto, si estoy restando aquí y ya sé que aquí está con negativo, ¿qué creen que va a pasar? Va a sumar. Va a sumar. ¿Por qué? Por la ley de signo, ¿no ven? Menos por menos, más. Entonces, por ley de signos me va a sumar y eso es lo que no quiero. Lo que se debe hacer es restar, como aquí, restar. Entonces, como estoy haciendo, utilizando la función y ya está la inversión con negativo, entonces simplemente digo, en vez de sumar, lo que voy a hacer es, perdón, en vez de restar, lo que voy a hacer es Sumar. sumar. Entonces lo voy a sumar. ¿Por qué lo voy a sumar? Porque ya la inversión está con negativo, porque más por menos es menos. Si fuera menos aquí, menos por menos me va a dar más. En vez de restar, me va a sumar. Entonces lo voy a sumar, porque ya, vuelvo a repetir, ya la inversión está con negativo. Por esa razón, ya está con negativo aquí. ¿No? Ya ven ese signo. Entonces, para que más por menos sea menos. Ok, ahora le doy Enter. Y ahí está. Menos 285.31. ¿Qué significa ahora eso? Porque fíjese que el cálculo me lo hace todo el Excel. Lo que aquí toca es el especialista en el área financiera. ¿Qué significa ese resultado? Porque a base de ese resultado yo voy a tomar la decisión si invertir o no invertir. ¿Qué dicen ustedes? ¿Invertimos o no invertimos en el negocio? No, Lison, No invertimos. de acuerdo a los flujos proyectados no es conveniente, ¿Por qué no invertimos? porque es menor a 0. Porque
el BAN es menor. Entonces rechazamos el proyecto. Es decir, este proyecto no cubre posiblemente la inversión, mucho menos el costo del dinero. A ver, analicemos, y aquí tenemos parte. Mi flujo de caja descontado es 1,200. Los 1,200 no da para cubrir mi inversión de 1,500. Entonces ahí ya puedo afirmar. Los flujos que genera el proyecto no cubre la inversión, mucho menos el costo del dinero. En conclusión, podemos decir, si nosotros pagamos 1,500 por esta inversión, estaríamos pagando $285.31 de más por la inversión. Es decir, nuestra inversión se va a empobrecer en este importe de $285.31. Por lo tanto, es un mal negocio. Con este monto de inversión de 1,500, no es para que genere estos flujos. Si esta es la situación, me voy a empobrecer. En vez de enriquecer, me voy a empobrecer. ¿En cuánto? En 285. Es decir, está generando un remanente negativo de 285. Ya haciendo un análisis minucioso, ni siquiera estoy cubriendo mi inversión de 1,500. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo invierto o si invertimos simplemente 1,000 para que me genere estos mismos flujos? Es decir, ser más eficiente en la administración. ¿Qué creen que va a suceder? Va a ser positivo el BAN. A ver, lo voy a cambiar aquí simplemente para no hacer otro. ¿Les parece? Entonces, con una inversión de 1,000 voy a generar los mismos flujos. Ahí está. Ahora, con una inversión de 1,000 estoy generando los mismos flujos. Ahora los resultados cambian, ¿no? Ahora los resultados cambian. Tengo ahora un BAN que es mayor a 0. Cero. Es decir, me está generando un remanente de $214.69 en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión de 1,000 y el costo del dinero de 6%. Es decir, la inversión nos haría más rico en $214.69. Como ya hemos mencionado anteriormente, el BAN nos representa el incremento en la riqueza si se realiza la inversión, como en este caso. Si realizamos esta inversión, nos vamos a hacer más rico en $214.69. Lo cual es muy atractivo para los inversionistas. Por lo tanto, aceptamos el proyecto. ¿Estamos? Sí. ¿Quedó claro? Sí, Lisa. ¿O hay alguna pregunta? Lisen, por ejemplo, en una materia nos explicaron igual que el BAN, si nosotros desarrollamos un proyecto, o sea, proyectamos los flujos de caja, nosotros podríamos vender el proyecto al precio de ese BAN, ¿es correcto eso? Se podría. ¿Por qué no? Pero no a este precio de 214, ¿no? Esto no olvidemos que es el remanente.
estaría generando el proyecto. Porque a lo que yo le entendí, él me dice, si este proyecto es mío y alguien me quiere ofrecer 214,69, lo vendo. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? Sí, digamos, si yo proyecto o sea, yo hago esas proyecciones de flujo y mi van es ese, yo podría vender mi proyecto al precio de ese van, ¿eso es? ¿O ese es el concepto que tengo? ¿O podría ser menor o tiene que ser al precio del van? A ver, simplemente que usted haya hecho los cálculos como profesional, sin haber Sí. ejecutado la inversión, todo. Ahí usted. Claro, no, en proyecciones, claro, como una modelación en sí, una modelación de inversiones y todo eso, y al final el resultado sea ese van. Y yo puedo vender esa idea de proyecto, esa inversión, esa idea de inversión que tengo a ese monto. Ah, ya. Si usted se dedica, por ejemplo, como profesional, a evaluar proyectos de inversión, oportunidades de inversión, y vender ese documento, porque eso es lo que entiende el documento en sí, lo puede, ¿no? Lo puede, porque lo que está vendiendo es su modelo financiero para una idea de negocio, ¿no? Pero eso va a depender de la oferta y la demanda, ¿no? Me dice, mire, tengo esta Sí, idea de negocio, he hecho unas evaluaciones y este proyecto le va a generar un remanente en 214,9, es decir, lo va a hacer más rico en 214,9. Entonces te lo vendo a este. Y si le dicen, no, te pago 200 y usted necesita el dinero, pues lo va a aceptar. Pero si hay 5 inversionistas, le dicen, te lo compro tu proyecto, tu idea de negocio, ¿a quién lo va a vender? al que ofrezca lo más cercano al van o Al mejor postor, sería, pues, ¿no? Al mejor sí, postor. Entonces, este es un valor y la transacción se puede dar al mismo valor, por debajo o por encima o igual. Eso va a depender de la oferta y la demanda. gracias. ¿Estamos? Sí, Muy bien. ¿Se comprendió el concepto de valor actual neto? Sí, Sí, licenciado, lo entendí. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejemplito para concluir. Parece un ejemplito que le voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir este ejemplito que lo tengo aquí. No me aparece, permítanme. Aquí. A ver, dice, caso 1. Utilizando el BAN para tomar decisiones de inversión. Usted encontró una inversión interesante. Si invierte $8,000 hoy, dicha empresa le compromete pagarle 1,000 al final del año 1, 1,500 al final del año 2, 2,000 al final del año 3, 2,500 al final del año 4. Y 3,000 al final del año 5. Usted considera que dicha inversión es tan digna de su confianza como un banco, que actualmente paga 6% de interés. ¿Debería invertir en el proyecto? Entonces aquí nos dan un nuevo proyecto de inversión para hacer su evaluación. Entonces lo que vamos a hacer esto, para no estar volviendo aquí, vamos a llevar todo y llevamos a nuestro libro de Excel. Aquí está. Lo que voy a hacer es copiar y pegar este modelito para no estar perdiendo el tiempo en copiar. Entonces aquí vamos a poner caso 1 y Una lo vamos pregunta, a Liz. poner aquí caso 2. Mientras podemos aprovechar cuadros y todo lo demás, pues bienvenido sea, ¿no? Así ganamos tiempo. Esto ya no lo vamos a hacer manual nunca más, así que olvídense de esto. Entonces lo que voy a hacer es borrar esto
esto y esto. Entonces, y aquí voy a pegar el caso. Vamos a ponerle un fondo más pequeño aquí. Dice, usted encontró una inversión interesante para invertir $8,000. Muy bien. Con esos $8,000 de inversión vamos a generar flujos de 1,000 en el año 1, 1,500 en el año 2, 2,000 año 3, 2,500 año 4 y 3,000 en el año 5. Y nos dice, ¿debería usted invertir en el proyecto? Si hay una tasa de ¿cuánto? Del 6%. Entonces, esto si quieren lo ponemos por un lado, allá donde no nos pueda molestar. Entonces, lo mismo. Voy a calcular primero el valor actual neto de los flujos futuros. Tasa 6%. Punto y coma. Agarro los flujos que genera el proyecto. Mi flujo de caja descontado sería $8,179.64, que está por encima de 8,000. ¿No? Menos la inversión inicial, por lo tanto tengo un van de ¿cuánto? 179. 79.999. $179.64. Que es mayor a 0. Entonces, ¿debemos aceptar el proyecto? Sí, Sí, debemos aceptar el proyecto. ¿Por qué es mayor a 0? Porque me está generando un remanente en términos de hoy, después de haber cubierto la inversión de 8,000 y un costo de 6% de 179.64. Por lo tanto, me voy a hacer más rico con este proyecto en 179.64. Por lo tanto, se acepta el proyecto. Una pregunta, Lisa. Sí, Esos 179, como indica, es el remanente. Ujú. Pero ¿es el remanente al término del año 5? No, al término de hoy. Porque no nos olvidemos que todo este flujo lo hemos actualizado al día de hoy. La evaluación lo estamos haciendo en el día de hoy. Entonces, estos 179 es al día de hoy, en el momento cero. Claro, pero en la realidad lo voy a ganar al término del año 5. Es decir, en cash, en efectivo. No. Si usted quiere, este es el término de hoy. Si usted quiere llegar al año 5, lo tiene que capitalizar. Ya ahí hablamos de capitalización. Entonces, tiene que multiplicar por el factor financiero 1 más la tasa. Ya, ¿Estamos? entonces, Por el costo del dinero en el tiempo. ya ahorita entonces en términos... De hoy, porque la decisión que voy a tomar si invertir o no, lo voy a hacer en el momento de hoy. ya, Este resultado me dice que sí invertí en el negocio, porque es muy bueno. Por lo tanto, ya viene la segunda etapa, que es la ejecución de la inversión. Entonces ya va a invertir su capital de $8,000. Una vez hecho la ejecución de la inversión, va a venir la parte de la operación, ya cuando su planta industrial va a empezar a operar, es decir, va a empezar a producir los bienes y servicios. Entonces ahí se va a ir generando estos flujos. ¿No? ¿Queda claro? Porque la evaluación aquí es en el momento de hoy. Entonces, al término del año 5 puede variar, digamos, ¿no? Con seguridad que sí. Porque con todas las variables que has evaluado tu proyecto, con seguridad que va a haber cambios y eso va a ocasionar obviamente un cambio en este resultado. Lo único que te está diciendo que es un buen negocio. No un parámetro que te da. Exactamente. Muy bien, Es Lisa. muy difícil que un proyecto justamente te dé esto, ¿no?
porque va a haber cambios en el mercado. Al haber cambios, cambian ciertas variables, ciertas condiciones, y eso hace que tenga resultados. Pero lo ideal es que este BAN no sea negativo, ¿no? O sea, que tus rentabilidades no estén por debajo de tu costo de capital. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí. Entonces, por esta inversión de 8,000 generado estos flujos, mi proyecto es aceptable, es rentable. Me genera una remanente de 179 a esta tasa. Pero, ¿qué pasa si nosotros cambiamos la tasa? ¿Qué pasa si yo soy más exigente por mi inversión, por mi dinero? ¿Qué pasa si yo exijo una rentabilidad mínima del 8%? ¿Qué está pasando ahora? Ya no es rentable el proyecto, ¿no? Ya no es rentable. Si yo exijo una rentabilidad del 8%, ya mi proyecto no es rentable. Entonces tendría que rechazar este proyecto de inversión. Inversión. Y si es 7, lo mismo. Tampoco. Y si es 5, se acepta. Entonces fíjense cómo el valor actual neto, el valor del BAN, depende de la tasa de descuento. Entonces, esta variable es fundamental para evaluar proyectos de inversión. Si usted no ha determinado una tasa de descuento correcta para evaluar a este proyecto, usted puede estar aceptando proyectos que no son rentables. Es decir, si usted erróneamente calculó como tasa de descuento del 5%, y el resultado le va a decir que debe aceptar el proyecto. Pero ¿qué pasaría si la tasa adecuada para este tipo de inversión es del 8%? Entonces eso significa que usted está aceptando un proyecto que no es rentable. ¿Por qué está aceptando? Porque usted no calculó la tasa de descuento correcta para este proyecto de inversión. La tasa correcta era 8, pero usted dijo que era 5. Entonces con ese 5 sí se aceptaba, pero no era la tasa adecuada para este proyecto. Por lo tanto, estaría aceptando un proyecto que no es rentable. Sin embargo, la tasa correcta era 8. O viceversa. Podría estar rechazando un proyecto que sí era rentable. ¿Por qué rechacé? Porque mi tasa que yo calculé ha sido 8 y la correcta era 6%. Y con 6% sí el proyecto era rentable. Entonces, fíjense lo importante que es la tasa de descuento al momento de evaluar un proyecto de inversión. De nada sirviera que yo sepa calcular estos flujos y sepa evaluar, si no sé calcular la tasa de descuento adecuada para el proyecto de inversión. Entonces, aquí es donde ya va a venir a hacer el análisis del perfil del inversionista. Entonces vamos a graficar cómo se comporta este BAN cuando va cambiando las tasas de descuento. ¿Vamos? Entonces aquí vamos a poner tasa de descuento. Vamos a poner tasa simplemente y aquí vamos a poner el valor del BAN. Entonces voy a hacer que cambie estas tasas. Vamos a poner 0%. Vamos a poner 1%, 2%, así sucesivamente, hasta el 10%. Ahí está. Y voy a traer aquí el BAN, que es 179.
Entonces, lo que tendría que preguntarme aquí es, por ejemplo, decir, a ver, ¿qué pasa si la tasa de descuento es 0%? Ah, 2,000. Pues tendría que estar copiando. Cuando la tasa de descuento es de 0%, el BAN tiene un valor de 2,000. ¿Y qué pasa si es 1%? Mi valor del BAN es de 1,658. Y así sucesivamente. ¿Pero cuánto tiempo me voy a demorar? Tengo 11 tasas diferentes. Entonces voy a tomarme un buen tiempo. Y la idea no es eso, es aprovechar las herramientas que nos presenta el Excel. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a, fíjense, remarcar donde tengo mi información de tasas y BAN, y me voy a ir a la herramienta que se llama datos. En datos, y luego me voy a ir a análisis de hipótesis. En algunos casos posiblemente tenga que diga análisis sí, si mal no recuerdo. O análisis sí, sí. Por ejemplo, lo que tiene Office por debajo del año 2010 está con análisis sí. Entonces, en este caso, análisis hipótesis. Entonces, usted le da análisis hipótesis y le va a mostrar una ventanita para emergente que dice 3 herramientas. Administrador de escenarios, buscar objetivos y tabla de datos. Nosotros en este módulo simplemente vamos a utilizar estos dos últimos. Buscar objetivos y tabla de datos. El primero lo van a hacer en el otro módulo que viene en modelación financiera. Ya eso es para armar escenarios, ¿no? Que eso corresponde al otro módulo. Entonces nosotros nos vamos a quedar con estos dos. Buscar objetivos y tabla de datos. Por ahora vamos a utilizar tabla de datos. Entonces aquí tengo la ventanita. Tabla de datos. Me dice celda de entrada, fila y celda de entrada columna. Entonces me está preguntando aquí la información que tienes. ¿Está en columnas o en filas? ¿Cómo tenemos nosotros la información? ¿En columnas o en filas? Las tasas En de descuento columnas. están en columnas, las tasas de descuento. Las variables de entrada, estas son variables de entrada, está en columnas. Entonces elijo columnas. Entonces le voy a decir, quiero calcular el valor actual neto, el BAN, para cada una de estas tasas de descuento. Entonces le voy a decir, quiero calcular el BAN para cada una de estas tasas de descuento. Por lo tanto, fíjense, estoy agarrando la tasa de descuento del 1%, que me olvidé cambiarlo a lo que era, creo que era 6, ¿no? Pero no importa. Entonces ahí está. Les digo aceptar. Ok. Ya me calculó las tasas de descuento para cada tasa de descuento, perdón, el BAN para cada tasa de descuento. Cuando la tasa de descuento es 10%, tengo un BAN negativo de 778. A ver, verifiquemos. Si esto fuera 10%, me dice que el BAN va a ser de 778.30. Sí, está correcto, ¿no? Entonces voy a volver al original que era 6, si mal no recuerdo. Creo que era 6. ¿Ok? Ahí está. Entonces, lo que voy a hacer aquí ahora es graficar. Como que esta tablita no me da mucha información para ir analizando. Entonces, lo voy a graficar. Lo voy a ocultar esto de aquí y voy a graficar esto. Vamos a graficarlo, nos vamos a ir a insertar. Gráficas de dispersión. Más gráficos. Gráficas de líneas. Ahí está. Voy a este segundo. Y le digo aceptar. Ahí está. Entonces ya aquí puedo elegir el formato que quiero, ¿no? Podemos darle más diseño, le puedo decir que me den los valores, ¿no? Entonces ahí pueden estar, pues está etc. ¿No?
Podemos cambiar formatos, etc. Ahí, creo que esto también. Entonces, este es el comportamiento de la curva del banco. Entonces, este es el perfil del banco. Entonces, ya aquí más o menos tengo una idea más clara de cuál es el comportamiento del BAN a medida que se va incrementando la tasa de descuento. ¿Quién nos puede mostrar este gráfico? ¿Qué está pasando a medida que aumenta la tasa de descuento? ¿Qué pasa con el valor del BAN? Va disminuyendo. Va a ir disminuyendo. Entonces, la primera conclusión que saco aquí es que el BAN está en función de la tasa. Primera conclusión. El BAN depende de la tasa. Y nos dice que si la tasa se incrementa, disminuye el valor del BAN. Entonces ahí podemos decir que hay una relación directa o inversa. Inversa. Inversa, ¿no? Aumenta la tasa de descuento, disminuye el valor del BAN. Y viceversa, si disminuye la tasa de descuento, aumenta el valor del BAN. Si disminuye la tasa de descuento, se va a incrementar el valor del BAN. Esa es la primera conclusión que puedo sacar. ¿Qué más? ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de ahí? Hay un punto de intersección, la curva del BAN, con la curva de tasa. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? En este punto se está intersectando la curva del BAN con la tasa de descuento. Es decir, en ese punto, ¿qué valor tiene BAN? 0. En ese punto de intersección, el BAN es igual a 0. En ese punto, el BAN es igual a 0. Entonces, más o menos la tasa que yo veo aquí está entre 6 y 7%. Si nosotros nos ponemos un número, más o menos podríamos decir que la tasa es de ¿cuánto? 6.75, ¿7? Sí, 8. pongámoslo a ver, vamos a ver. Un ejemplo, ¿no? Pero ahí, si lo coloca usted, igual se modifican. Ahí está, más o menos, 6.75. Es decir, cuando la tasa de descuento es de 6.75%, el BAN es igual a 0. Esa es la segunda conclusión que puedo sacar. La tasa que hace que el BAN sea igual a 0 es de 6.75%. Entonces, de ahí ya puedo sacar otra conclusión. Decir, cuando la tasa es menor a 6.75%, es menor cuando la tasa es menor a 6.75. Ojo, no estoy diciendo que es 6.75, aproximadamente, ¿no? Después vamos a calcular cuánto es esa tasa. Cuando la tasa es menor a 6.75%, ¿qué pasa con el proyecto? ¿Se acepta o se rechaza? Se acepta. Se acepta porque vamos a tener BAN mayor a 0.
Y cuando la tasa es mayor a 6.75%, el proyecto se rechaza. ¿Por qué? Porque ya va a tener un BAN Negativo. negativo que está por debajo. Fíjense, se encuentra aquí. Vamos a tener un BAN negativo. Entonces, fíjense, vamos a tener BAN negativos. Cuando ya la tasa está por encima de los 6.75, vamos a tener un BAN negativo. Entonces, cuando cambian las condiciones de mercado, y hace que mi tasa de descuento esté por encima de 6.75, el proyecto se debe rechazar. Y cuando la tasa de descuento es del 6.75 menor, el proyecto se acepta. Entonces, aquí podemos sacar una conclusión de que la tasa es una variable fundamental al momento de evaluar un proyecto. Porque si nosotros calculamos una tasa que no es la adecuada o no es la correcta, pues vamos a cometer el error de tomar una decisión errónea. ¿Estamos? Entonces calculemos esa tasa que el BAN que hace que igual cero. Entonces, fíjense, me voy a ubicar aquí al BAN. Me voy a ubicar en el BAN. Me voy a ir nuevamente a datos. Nos vamos a ir a datos nuevamente y otra vez a análisis hipótesis. Entonces, análisis hipótesis. Ahora lo que voy a agarrar es la segunda herramienta, buscar objetivos. Y aquí me sale una ventana, me dice definir celda. ¿Qué quiere decir? ¿Qué valor, qué celda quieres cambiar? Quiero cambiar el valor del BAN. Quiero cambiar la celda C7, ¿no? Que es el BAN, el valor del BAN. ¿Con qué valor quieres cambiar? Quiero cambiar con valor 0. ¿Cambiando qué variable de entrada? ¿Cambiando qué celda? Quiero cambiar la celda C5, es decir, la tasa de descuento. Quiero cambiar la tasa de descuento para que el BAN sea igual a 0. Entonces, en otras palabras, me estoy preguntando, ¿a qué tasa de descuento o para qué tasa de descuento el BAN es igual a 0? Entonces le digo aceptar y ya está. Aceptar, ahí está. Entonces, la tasa que hace que el BAN sea igual a 0 es ¿de cuánto? De 6.70%. Bueno, si usted tiene más decimales, fíjense, la tasa correcta es 6.69, 64 y la demás. Es decir, 6.70%, casi. Estuvimos cerca, ¿no? Yo le achunté, profe. Muy bien, tiene muy buena puntería. Donde pone el ojo, pone la bala. Ahí está. Esa es la tasa indiferente. Entonces aquí ya con certeza podemos decir la tasa que hace que el BAN sea igual a 0 es de 6.70%. Entonces, cuando la tasa de descuento es menor a 6.70%, el proyecto se acepta. Y cuando la tasa de descuento es mayor al 6.70%, el proyecto se rechaza. Entonces, eso va a depender de las condiciones del mercado en el momento que estamos evaluando. Esta tasa de 6.70% es el segundo indicador que vamos a ver en la siguiente clase. Esta tasa que hace que el BAN sea igual a 0 es la famosa tasa interna de retorno. Simplemente
para que ustedes se queden con la incógnita. Miren, voy a calcular la TIR. Y es justamente esa tasa. Entonces, matemáticamente, la tasa interna de retorno, la TIR, es aquella tasa que hace que el DAN sea igual a 0. Ese es el tema que vamos a hablar en la siguiente sesión. ¿Quedó claro? Sí, ¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, simplemente para ya ir finalizando y recordar un poquito. El DAN es el remanente que queda después de ¿qué? Cubrir la inversión y el costo del dinero. ¿Cuándo aceptamos o rechazamos un proyecto mediante este indicador? Cuando el DAN es mayor a 0. y cuando es menor a 0, rechazamos. Y si es igual, es indiferente. Va a depender del perfil del inversionista. Este proyecto puede soportar hasta una tasa de descuento del 6.70% según las condiciones del mercado. ¿Estamos? Muy bien, jóvenes. Es todo eso por hoy. Y Una si tienen pregunta, alguna pregunta, pues adelante. Aquí paro la grabación.